que el Señor había escogido a Aarón. Y acá hay un pueblo escogido, porque dice su palabra que somos un pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó de tinieblas su luz admirable. Y tenemos que entender que ya no caminamos más en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz. Usted tiene que entender que como pueblo de Dios usted no camina como maldito, usted camina como bendito. Usted tiene que entender que el Padre te sacó, aleluya, de la maldición y te estableció en el reino de la bendición. Usted ya no es cualquier cosa, usted no es alguien más, usted es alguien escogido, elegido, señalado, apartado por el Padre. Usted es el pueblo del Señor. Antes no éramos pueblo del Señor, antes no teníamos identidad, antes no teníamos padre, pero hoy tengo padre, hoy tengo padre, hoy tengo padre, hoy soy hijo, hoy soy hijo, hoy soy hijo, y hoy soy pueblo del Señor, hoy soy pueblo del Señor. Y a su nombre, que siga ganado, son pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor es bendito, el pueblo del Señor es escogido, el pueblo del Señor es que un día Jesús va a venir a buscar a su pueblo, aleluya, va a venir a buscar a los suyos. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. Entonces decía, vos sos pueblo del Señor. Y a su nombre. Qué tremendo, porque en este reino necesitamos rey, pero en este reino está el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo crecía, querían tener un rey, quería alguien que los gobierne, que los mande. El Señor manda a ungir a Saúl, pero en un momento el Señor manda a ungir a otra persona. En un momento Dios es el que pone, Dios es el que saca, Dios es el que hace, Dios es el que mira nuestro caminar. Porque nuestro caminar es el que hace el funcionar de Dios en nuestras vidas. ¿Me están entendiendo? Entonces vemos que el Señor activa un profeta, envía un profeta y le dice: prepara tu cuerno, tener preparado tu cuerno, prepara el cuerno de aceite, ponele aceite a ese cuerno, aleluya, ponele aceite a ese cuerno, aleluya, porque te voy a mandar a una casa, porque algo va a acontecer, algo va a pasar de parte del Señor, aleluya. Y déjame decirte, aleluya, ¿cuántos son padres aquí, aleluya? ¿Cuántos son padres aquí? Déjame decirte que el Señor envió a una familia, Dios va a enviar a una familia, porque el Señor envía a un profeta a una familia. El Señor le dice: vas a ir a la casa de fulano de tal, porque de ahí me voy a proveer de un rey. Alguien me está entendiendo de que Dios va a enviar, aleluya, a un mensajero a tu casa, porque de tu casa se va a proveer para lo que viene, aleluya. Me estás entendiendo que tu casa no será una casa, aleluya, desierta, no será una casa desolada, no será una casa sin propósito. Tu casa tiene propósito, tus hijos tienen propósito, tus nietos tienen propósito. Por eso es que vino la enfermedad, por eso es que vino la muerte, por eso es que quiso venir la separación, por eso es que quiso venir la destrucción del hogar. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que entender que Dios enviará al mensajero, que Dios enviará, aleluya, a una persona, va a enviar a esa casa, porque de tu casa Dios se va a proveer. Tal vez tú estás diciendo: pero yo vengo a la iglesia, me hace la guerra. Dios se va a proveer hasta, aleluya, hasta el más rebelde, para sanarlo, para restaurarlo y para levantarlo. Tal vez hoy te está haciendo renegar, tal vez hoy, aleluya, te está haciendo la guerra, tal vez hoy, aleluya, tú vienes orando, pero Dios se va a proveer de lo que está en tu casa. Tal vez el enemigo te está haciendo creer, el enemigo te está haciendo ver, pero este no cambia, lo tocó, aleluya, tiene palabras proféticas, lo oró el pastor, se casó, pero todavía no se convirtió. Quédate tranquilo, aleluya, porque Dios va a ungir a lo que está en tu casa, Dios va a levantar a lo que está en tu casa, Dios va a llamar a lo que está en tu casa, porque hay un propósito, hay algo grande de parte del Señor. Dios se va a proveer de lo que no era para que fuera, aleluya. Isaí no sabía que de su casa había reinado. Isaí, aleluya, en la casa de Isaí era un campamento profético, porque había guerreros, había profetas, había reyes, había, aleluya, personas que tocaban instrumentos y sacaban fuera los demonios. Isaí estaba preparando un ejército profético, aleluya. Déjame decirte que tu casa se va a convertir en un campamento profético, donde todos van a comenzar a funcionar proféticamente. No quiere decir que todos sean músicos, pero Dios va a derramar de su espíritu. En tu casa se va a levantar gente sabia, gente entendida, gente llena
momento. Yo no veo mi casa arruinada, yo veo mi casa restaurada, yo veo mi casa levantada, yo veo mi casa, aleluya, que hay columnas en mi casa. Alguien se tiene que preparar, porque la palabra profética es soltar la palabra sobre tu casa, sobre tu generación, sobre los tuyos, aleluya. Se va a levantar esa generación, aleluya, que nunca compró nada, para que en este tiempo pueda comprarlo, para que en este tiempo lo pueda tener, para que en este tiempo lo pueda vivir, aleluya. Se van a terminar años de crisis, años de ignorancia, años de escasez, años de pobreza, años se van a terminar en tu vida. Se van a terminar, decir ahora se va a terminar. ¿Vos crees que se va a terminar? Decir, ¿vos crees que se va a terminar? Decir a lado, ¿vos crees que se va a terminar? Decir, ¿crees que se va a terminar? ¿Crees que se va a terminar? Decir. Capítulo 16, versículo 1 dice su palabra. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Y a su nombre. ¿Sabe lo que Dios va a desechar? En este tiempo Dios va a desechar muchas cosas. Y es necesario que Dios deseche, porque Dios va a levantar lo verdadero. Es necesario que Dios deseche, es necesario que se mueva. Porque, aleluya, mira, pero en las tormentas, cuando vienen las tormentas, los árboles se mueven. Y hay gajos que se cortan. Aleluya, Dios me está ministrando. Hoy estaba viendo en mi casa atrás que había un árbol y el árbol está cortado. Está agarrado, pero está cortado, aleluya. Está caído. ¿Sabe qué? Cuando vienen las tormentas, vienen los vientos fuertes, lo que está medio débil es cortado. Es cortado y es quitado. Y cuando es quitado de la raíz no puede dar fruto, fue desechado. ¿Me está entendiendo? Porque no está bebiendo de la raíz. Y hay gente, aleluya, que no tiene la raíz. Hay gente que no está bebiendo de la raíz, que va a ser arraigada, va a ser sacada, va a ser desechada. Y Dios va a plantar lo verdadero. Porque aquel que siga en el árbol va a dar fruto. Porque dice la palabra: separado de mí nada podemos hacer. Declara la palabra que Él es la vida verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y si yo permanezco, Él voy a llevar fruto. ¿Me estás entendiendo? Que hay gente que quiere dar fruto, pero no da fruto porque no está en la raíz, porque no está separado del árbol. Dice: estoy, pero no está separada del árbol. Estoy en casa profética, pero usted no está en casa profética. Está separado del árbol. Pero cuando yo estoy en el árbol, hablo como el árbol, me muevo como el árbol, ministro como el árbol, camino como el árbol, porque tengo una esencia. Estoy bebiendo, aleluya, de una misma raíz. Por eso dice Jesús: ustedes son los pámpanos, permanezcan en el árbol. Separado de mí nada puedes hacer. ¿Sabe lo que pasa? Poco a poco este rey se fue separando de la voluntad de Dios. Hay gente que congrega pero está separada de la voluntad de Dios. Hay gente que sirve pero está separada de la voluntad de Dios. Hay gente que ministra pero está separada de la voluntad de Dios. Saúl era rey, tenía poder, tenía todo, fue ungido. Estaba ungido. Hay gente que está ungida pero está fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que danza y habla lenguas, aleluya, pero está separada de la voluntad de Dios. Hay gente que puede ministrar bonito, pero está separado de la voluntad de Dios. ¿Y a dónde se ven? En los frutos. ¿A dónde se ven? Que piensa que está cerca de Dios, pero no está cerca de Dios. Saúl poco a poco se fue separando de la voluntad de Dios. Saúl mismo empezó a hacer lo que él quería. Saúl mismo se fue apartando. Saúl mismo dejó de consultar a Jehová. ¿Sabe lo que pasa? Cuando dejamos de consultar a Dios, cuando dejamos de decirle: Señor, aleluya, eso no es, voy o no voy, sigo o no sigo, paro, porque hay gente que no quiere parar. ¿Sabes por qué pasan muchas caídas? Porque no quiere parar. Y sigue, y Dios te dice: para, porque yo ya he parado, pero tú sigues avanzando. Yo me detuve un tiempo a ver lo que tú hacías. Yo me he quedado atrás y tú sigues caminando, no me esperaste. Entonces Dios te está diciendo: para un momento y revisa, te examina cómo está tu vida, cómo está tu corazón. Aleluya. Este rey, aleluya, tremendo, este rey fue desechado, este rey estaba ungido, este rey fue llamado para gobernar al pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Fue desechado. ¿Y qué tremendo? Porque el Señor le habla a Samuel y Samuel estaba sufriendo. Samuel,
Se dolía diciendo: Señor, tú me mandaste a ungirlo como rey de Israel. Ahora hay un fracaso. Ahora está sucediendo tal cosa. Señor, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor le da una tarea al profeta y le dice: prepara tu cuerno de aceite, porque voy a comenzar a ungir un nuevo rey. Porque te voy a mandar una casa. Aleluya. Por eso es necesario de que Dios deseche cosas, porque Dios va a levantar a lo verdadero. Aleluya. Dios va a levantar, porque pasaron tiempo que Dios viene golpeando y viene llamando y lo quiere hacer con la persona. Pero la persona sigue dando 40 años en el desierto. Entonces Dios lo va a hacer con Aarón. Entonces Dios lo va a hacer con la generación que quiere. Porque había una generación que no quería, pero había una generación que venía por detrás. Y el Señor, aleluya, el pueblo se había levantado en contra de Aarón diciendo: él no puede ser sacerdote. Por eso pusieron las varas. Y la vara de Aarón era la señal que reverdeció y dio fruto. Porque Dios estaba con él. Porque Dios lo había ungido. Porque Dios lo había llamado. Porque Dios lo había escogido. Porque Dios estaba con él. ¿Me estás entendiendo que el que está con Dios va a florecer y va a dar fruto? El que está con Dios, el que Dios llamó, el que Dios cogió, va a reverdecer y va a dar fruto y va a crecer. Esa es la señal de que Dios está contigo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Ahora Saúl poco a poco. Y este profeta lloraba, este profeta decía: pero Señor, ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer? Aleluya. Llena tu cuerno de aceite, aleluya. Y ve, te enviaré a la casa de Isaí de Belén, aleluya. Porque de sus hijos me he provisto rey. Diga hijos. No, pero con autoridad, hijos. ¿De dónde se iba a proveer? ¿De quién? ¿De quién se iba a proveer? ¿Cuántos hijos hay en la casa? 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 Isaí estaba preparando hijos. Isaí estaba preparando hijos. Casa de ley, casa de pan, casa de alimento. Si hay un padre que te alimenta, hay promesa, hay palabra, hay ungimiento, hay aceite. Él está aquí. Por eso el Señor vio el corazón de Isaí, levantó el profeta y le dijo: ve a la casa de Isaí, porque hay un padre que está formando. Hay un padre que tiene hijos. Ve a la casa de Isaí, porque de ahí me voy a proveer para el rey sobre Israel. Dios, decir al lado, Dios se va a proveer de hijos. Decir al lado, te conviene que sea hijo. Y a su nombre. Decir al lado, te conviene que seas hijo. Porque Dios envía a ungir a los hijos. Porque cuando Dios envía a ungir a los hijos, hay un padre que reconoce a los hijos y puede decir: este realmente es mi hijo. Gloria a Dios. Este es realmente mi hijo porque permaneció en la casa. Este es realmente mi hijo porque sigue en la casa. Este es realmente mi hijo porque sigue. Aleluya. Pasó la casa, pasó pruebas, pasó desierto, pasó momentos difíciles. Le ha pasado de todo, pero todavía sigue de pie. Le hicieron de todo. Lo empujaron con violencia para que caiga, pero todavía sigue de pie. Todavía sigue de pie. Todavía sigue de pie. Todavía sigue de pie. Y no está esperando solamente, aleluya, un micrófono. Está esperando el tiempo de Dios. Está esperando el tiempo de Dios. Está esperando el llamado de Dios. Está esperando lo que Dios quiere hacer con su vida. Dios envía al profeta a la casa de Isaí donde había hijos. Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos tú eres de la casa? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, habla. ¿Cuántos hijos tú eres de la casa? Tienes que prepararte para el no, tienes que prepararte para el Así reto. es. Tienes que prepararte para aguantar el carácter del pastor. Amén. ¿Cuántos tuvieron papás bravos que tenían un carácter medio pesado? Levanten la mano. Y las madres también, ¿verdad? A veces tienen un carácter. Levanten la mano, ¿verdad? Dios mío. Y dejaron de ser tus padres. ¿Y por qué en la iglesia hacemos eso? De que yo amo a mi padre cuando está todo bien.
Pero cuando mi padre me dice no al pecado, quiero salir corriendo. Ya no es más mi padre. Es un desconocido, es un falso profeta. Pero cuando, aleluya, cuando yo tengo la doble del padre, camino como el padre. Cuando el padre le dice no al pecado, los hijos le dicen no al pecado. Cuando el padre está avanzando, los padres siguen avanzando. ¿Me estás entendiendo? Aleluya, me estás entendiendo. Que Isaí tenía guerrero, Isaí tenía profeta, Isaí tenía pastores en la casa. Isaí estaba entrenando a David que pastoree, que cuide las ovejas del padre. Gloria a Dios. David. ¿Sabe cuándo se forma el carácter del cristiano? En el servicio se forma el carácter, porque vas a tener los, ay me miró mal, ay me criticó, ay me lastimaron, aleluya, vos no lastimaste a Cristo en la cruz por tu pecado, pero Cristo dijo, yo voy a subir igual por amor, porque si yo te amo, ama al que te critica, ama al que te hirió, ama al que se está burlando, ama al que te está poniendo el palo en la rueda para que te detenga, porque si te quieren detener, usted salga y siga caminando hacia adelante, no se detenga. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. ¿Sabe dónde se forma el carácter del hijo? En el servicio. En el servicio. Quiero servir, pastor. Y usted piensa que todos los hermanos son arcángeles, querubines, que tienen 25 alas, que renunciaron al pecado, que están completamente convertidos. Están llenos de pecado y tal vez peor que el nuevito. Pero ¿sabe para qué? Para pulirte, para tratarte, para que tu carácter, porque por eso el Señor, Isaías, este padre dijo, David, vení, porque David era tan dulce, porque dice que era el dulce cantor, era dulce, hablaba suave, era hermoso de parecer, era bello, era hermoso, era lindo. Y el papá que dijo, vení, porque algunos no se quieren ensuciar por el evangelio. Entonces le dijo, vení David, que sos lindo, precioso, vení. Ponete la túnica hasta que tiene olor a oveja. Arremangate, ponete la sandalia. ¿Por qué la sandalia, papá? Tengo los zapatos que brillan. No, ponete la sandalia, porque vas a caminar entre tierra, cardo y espinas. Y agarrar el saco pastoril, no, pero ¿por qué me está pesando? No, agarrar el saco pastoril, cargártelo y llenártelo de alimento y vas a tener que caminar varias cuadras porque vas a tener que ir a alimentar a las ovejas. Y llevate el callado, me sacaron el callado la vara acá. Llevate el callado, aleluya, porque vas a tener que pelear contra la fiera. Porque si yo te doy 100 ovejas, me vas a cuidar las 100 ovejas. Yo no quiero ninguna muerta. Y me vas a cuidar de aquellas que van a parir, porque tengo 2 o 3 que van a parir y ya van a comenzar a parir. Y te vas a tener que ensuciar la mano, aleluya. Vas a tener que ayudarla a parir a la ovejita. Vas a tener que, aleluya, a mancharte la mano con sangre, aleluya. Vas a tener que agarrar las tijeras. Vas a tener que agarrar cuantas cosas. Vas a tener que meter la mano donde está la oveja. Y la vas a tener que acariciar y que reciba paz para que vea luz, aleluya. Ese nuevo ovejita que va a salir, aleluya. Esa, aleluya, vas a tener que hacer todo ese trabajo, aleluya. No, tus hermanos fueron a la guerra, tus hermanos agarraron, aleluya, la espada, el escudo, tus hermanos fueron a la guerra, pero a ti te toca. Yo te estoy formando como pastor, yo te estoy mandando entre medio de las ovejas, pero entre medio de las ovejas también están los lobos, pero vas a saber discernir, porque en el medio del servicio tú sabes discernir quiénes son ovejas, quiénes son lobos, quién está disfrazado, quién no está disfrazado. Tú sabes quién es oveja, tú sabes, porque la oveja no le va a decir no al pastor, pero los que son lobos, murmuran, critican, van y vienen, hablan de para las espaldas del pastor, porque son lobos de la base. Gloria a Dios. No cuidan a las ovejas, las quieren matar, las quieren comer, las quieren desperejar, las quieren sacar la lana. Y Shanda Mashua. Entonces le dijo, vas a agarrar la vara. Gloria a Dios. Porque antes que ser ungido, te tenemos que ver trabajando en la casa. Oiga, tú no puedes ser ungido si nunca trataste con nadie. Porque si tú ahora abajo no te puedes llevar bien con 2, con 3, ¿cómo te vas a llevar con 100 ovejas? Para ser ungido tienes que empezar, aleluya. ¿Sabes? Para ser ungido, trabaja con los niños, trabaja con los jóvenes, trabaja con las mujeres.
Qué difícil que son las mujeres, como usted también, aleluya. Porque cuando usted vino le sacamos 25 demonios para que cambie, aleluya. Y si tú cambiaste la misma gracia que Dios te liberó, libera otra, libera otra, libera otra, libera otra. Ya no digas que es imposible, diga todo lo puedo, porque me gusta decir todo lo puedo, todo lo voy a poder, todo lo voy a poder, todo lo voy a hacer en Cristo que me fortalece. Si Dios me restauró, voy a restaurar. Si Dios me sanó, voy a sanar. Si a mí me pastorearon, voy a pastorear. Si mi padre me enseñaron a pastorear, voy a pastorear. Si mi padre me ayudó, yo también voy a ayudar. Si mi padre me levantó, yo también voy a levantar a otra mujer. Si mi padre me dio la oportunidad, yo también voy a dar otra oportunidad al grupo que está. Porque si mi padre, sabiendo no hacer nada, el padre me dio la oportunidad, ¿quién soy yo para desechar lo que Dios llamó? Porque donde tú estás, hay gente que Dios llamó que va a usar en los próximos tiempos. ¡Gloria! Pero hay gente que le gusta desechar a todo el mundo porque quieren ser Saúl. Porque Saúl, aleluya, ¿sabe lo que termina? ¿Sabe lo que terminan? Terminan solo porque desecharon a todo el mundo. Porque dar ellos, cuidaron el puesto pero no cuidaron las ovejas. Cuidaron el puesto pero no cuidaron las ovejas. Y Dios te manda a cuidar las ovejas del puesto. Porque hoy puede estar como líder, pero mañana puede estar como portero. ¿Cuál es el problema si usted es hijo de Dios, pueblo de Dios? Hoy puede estar predicando, pero mañana vas a estar vas a poner el trapo, vas a pasar el trapo a la silla. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Es que a muchos les falta callo en el evangelio. Hay que limpiar la iglesia, no puedo. Los domingos nadie trabaja, pero usted no es tan bueno decirle diaconisa, quédense a descansar, voy yo este domingo. Yo años tuve la llave de la casa del Señor y la limpiaba los tres cultos. Años. Si yo me paro, ¿sabes por qué? La gente recibe porque yo me paro en autoridad, porque tengo autoridad para decirlo. Porque he caminado años en el servicio en la casa del Señor. Y lo sigo haciendo porque hace 2 semanas que me he remandado para trabajar para un retiro. Así es. De todo un pueblo grande, una sola me dijo, ¿qué necesita? Aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Y a su nombre. Queremos ser ungidos, pero Dios sabe a quién va a ungir. Porque todos los otros hijos se creían preparados, pero no estaban preparados. Había uno solo que estaba preparado y estaba escondido. ¿Sabe cuál es el más trabajo que Dios ve? El que no se ve, el que no es público. Y hoy los hijos están buscando ser públicos y no ser anónimos, no ser escondidos en los secretos de Jehová, en los secretos de Jehová, porque en los secretos de Jehová el Padre te va a recompensar en público. Pero no queremos, no queremos, aleluya. Oh, Shanamaki, amados. Oh, Rakatara, Bashikatana, Mansakia. Patana manda, Patana manda, Bastana Bakaya, Bastana Bakaya, Bastón. Anamanastara y Katoro Momoshete de Keya, Bastana Bastina. El Darai Bandara Mastana y Amanda. Siempre el enemigo tiró para destruir tu casa, para destruir tu matrimonio, para destruir a toda tu descendencia. Porque en tu descendencia hay escogidos, hay llamados y Pataramanda. Hay algo que se desechó y que cayó, pero hay algo que Dios va a tomar fuerte, va a ser la generación de tus nietos. Dios va a tomar fuerte la generación de tus nietos. Dios va a levantar a tus nietos. Vas a ver servir a tus nietos mayores, los vas a ver servir, Ramanda, Ribacaya. Pero Dios te dice, la bendición va a caer sobre ti primero, porque tú eres la cabeza y va a correr por todo el cuerpo. Reba, Cácara, Bacaya. Se te vinieron muchas cosas, enfermedades, sufriste muchas enfermedades aún en tu cuerpo, el cuerpo de tu esposa. Hombre, comenzó a atacar la economía, la finanza. Y Cataramaya, arriba, porque la serpiente entró en tu casa y rodeó toda tu casa y comenzaron los problemas, pero escuchan de la batalla. Dice el Señor, yo te di autoridad para que pises sobre serpientes y escorpiones
Y lo que tú vas a hacer cuando llegues a tu casa, vas a pisar con autoridad y la serpiente va a tener que salir, va a tener que irse. Ven amando coto robo tere vete rechete rebe gente restere ya patanama toda mansa. Upra kanda reba stara bakaya rista la mandere bekeya riba toro boko ya la manda rabastara bakaya riba kaya. Dios comienza a quitarte toda esa soledad, esa tristeza, esa amargura, esa carga. Toda esa carga que viene llevando sobre tus lomos, Dios las arranca. Tú crees en mí porque todos los días a la mañana dice gracias Señor por un día más de vida, gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mis hijas, gracias por mis nietos, gracias por todo lo que me diste. Esa es tu oración. Pero hay algo que te estaba atando a impedir a llegar a mi casa. Dice el Señor, Ramanda, lo que yo comencé contigo cuando tú me dijiste sí, me aceptaste en tu corazón, yo entré en mi propiedad, dice el Señor, y la obra que yo comencé contigo la voy a terminar y la voy a perfeccionar. Ahora, Padre, llénalo de tu presencia, Espíritu de Dios. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Oh, Ramanda, arriba está la batalla. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Él está aquí. Él está aquí, Ramanda, arriba toda la mañana. Y a su nombre. Y a su nombre. Él está aquí. Amén. Entonces Dios lo envía a la casa de un padre. Pero lo envía a los hijos, a ungir a los hijos, a ungir a un hijo que estaba preparado. Muchos se creían preparados, muchos se creían fuertes, se creían que tenían la espada, el escudo, que eran guerreros. Pero Dios tenía a alguien preparándolo, donde nadie lo veía, en el campo, entre medio de las ovejas, donde nadie iba, nadie quería ir, nadie quería hacer ese trabajo, nadie quería cuidar, nadie quería guiar y pelear por las ovejas. Nadie quería estar con las ovejas, nadie quería cargar con las ovejas si se torcían el pie en el camino. Nadie quería cargarlas en su hombro y llevarlas. Nadie quería ayudar a parir a las ovejas. Nadie quería cargar con las ovejas. Todos salían corriendo, aleluya, de ese lugar. Pero Dios estaba viendo el corazón. Porque lo que Dios ve el corazón, no ve el parecer. Y el hombre tiene que entender que tenemos que sacarnos el parecer, tenemos que saber discernir. Yo me llevo por el espíritu de discernir los corazones. Yo no me llevo por el parecer si es lindo, no, yo me llevo por el discernir el corazón, el ver el corazón. Y el Señor le estaba diciendo, Samuel, te vas a encontrar con muchos que parece que están preparados, pero no estaban preparados. Y hay gente que se vive preparando, pero sabe lo que no prepara el corazón. Nos preparamos totalmente, pero no preparamos el corazón. Puedo tener 25,000 estudios, pero si tú tienes una soberbia más grande que una casa, nunca vas a llegar a nada. Porque sabes lo que tienes que preparar, el corazón. Gloria a Dios. Amén. David no vino de ningún instituto bíblico. David no vino, aleluya, de estudiar, de ser rey. David no estuvo al lado de los reyes para saber cómo gobernar un pueblo. ¿Sabe lo que tenía David? Estaba ungido por el Padre. Cuando alguien está ungido por el Padre, puede gobernar. Y eso no quiere decir que tú no te prepares. Pero ¿sabe lo que tienes que preparar aquí adentro, el corazón? Prepara el corazón, porque Dios no va a ver tus títulos. Dios no te va a decir qué carrera hiciste, cuántos títulos tuviste, cuántos, wow, qué tremendo. Dios te va a decir, ¿y tu corazón? ¿Y tu corazón? ¿Y tu corazón? Porque puede haber muchos estudiosos, puede haber muchos que saben gobernar, pero cuando suben en el poder y si no tienen un corazón limpio, no gobiernan conforme a la ley que está escrita o a la ley que le enseñaron. Gobiernan conforme a lo que está en su corazón, a lo que le parece hacer bien. Eso firma, decreta y hace sobre todo una nación. Está entendiendo que el corazón tiene que estar sano. El corazón tiene que estar sano. Y a su nombre. El corazón tiene que estar sano. Entonces Dios le dijo, Samuel, deja de llorar.
Ya deseché, voy a sacar, pero tengo algo preparado. Tengo algo preparado que va a marcar la historia de la vida. Tengo algo preparado que va a gobernar sobre Israel. Tengo algo preparado que tú ni sabes, aleluya. Que está escondido, que está en una casa, que es hijo. Que nadie lo conoce, pero yo lo conozco. Yo lo veo porque cada mañana Él me adora. Porque cada mañana le escribo un salmo. Porque cada mañana, aleluya, Él está tocando el arpa. Porque cada mañana Él está subiendo, aleluya, adoración. Porque cada mañana, aleluya, hago callar a los ángeles para escuchar, aleluya, David que me está adorando en la tierra. Porque lo primero que hace, levanta un altar de adoración. Porque lo primero que hace, me está buscando. Porque lo primero que hace, aleluya, tiembla ante mi presencia. Lo primero que hace, tiene integridad. Está, aleluya, cuidando a las ovejas de su padre. Nadie lo está viendo. Él no está buscando que alguien lo felicite. No está buscando que alguien le esté aplaudiendo. Porque a veces buscamos el aplauso. A veces buscamos que nos digan amén a la palabra. Usted tiene que soltar solo la palabra. Y si usted fluye del Espíritu, tocará los corazones a la vida. A veces nos matamos. Aplauda, 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 aplauda. No porque no sienten de aplaudir, porque no pasa nada. Pero cuando alguien viene de Dios, cuando alguien, aleluya, pues, aleluya, está en los secretos del Señor, la gente va a ser impactada, la gente va a ser tocada, la gente va a ser sacudida, la gente va a ser quebrantada, la gente se va a levantar a adorar, la gente, aleluya, porque hay algo que tú le estás impartiendo, hay algo que tú le estás dando, hay algo que tú, aleluya, está manando de tu vida, que está tocando los corazones, que está tocando las vidas. Así era David. David tocaba el corazón del Padre en los secretos. David, aleluya, él estaba solo, él no tenía admiradores, él no tenía, aleluya, sus hermanos, él estaba solo, él no buscaba los aplausos, él no buscaba, aleluya, concordar. Bueno, quiero un tecladista, quiero no, él agarraba su arpa y comenzaba, aleluya, a tocar alabanza. Yo lo puedo ver a David entre medio de las ovejas danzar, entre medio de las ovejas adorar al Padre, entre medio de las ovejas perder la compostura, porque a David no le importaba lo que decían a su alrededor. David perdía la compostura. David no estaba mirando si me mira, no me mira, se ríe, no se ríe. David danzaba en el Espíritu, David danzaba en el Espíritu, David cargaba la presencia. David era diferente. David no estaba mirando si él celebraba, David no estaba mirando, aleluya, oh si danzo lindo, oh si me equivoco, oh no, mira, no me sale, aleluya. David no se preocupó porque queremos comprar traje nuevo, preocupado cómo está tu corazón primero. David no se preocupó por la ropa. David lanzó con poca ropa, pero alabó y adoró, aleluya. La mujer lo criticaba, se avergonzaba, lo estaba mirando de la ventana, aleluya. ¿Sabes por qué? Hay gente que salió de la presencia y está mirando de la ventana hoy en día. Cuando somos uno, si mi esposo danza, yo al lado. La ayuda idónea a la que está al lado. Si mi esposo es fuego, yo también soy fuego. Porque no solo se imparte, ¿me está entendiendo? Porque cuando usted tiene relación sexual con algo, se imparte lo bueno y lo malo también. Así que si a usted le pasa algo, cuídese, deje de fornicarme. Se dijo en esta noche, aleluya. ¿Por qué me pasa esto, pastor? Fíjate con quién andas, aleluya. Entonces, si tu esposo es fuego, aleluya, tú tienes que ser fuego. Pero ¿qué pasó? Había algo que no concordaba aquí, aleluya. Porque ella salió de la presencia, porque estaba en la comodidad, porque estaba mirando. Hay gente que cuando sale de la presencia se pone en un rincón a mirar todo lo que los demás hacen. Mientras uno carga presencia, ellos cargan desgracia. ¿Por qué? Porque esta mujer se avergonzaba y estaba burlándose de David, pero estaba mirando en una ventana, estaba criticando, aleluya. Pero a David no le importaba, David seguía danzando, aleluya. Y David no tenía un equipo de corona de gloria grandote para danzar. David se regocijaba y alababa y adoraba. Y decía, estoy recuperando el arca de la presencia, estoy recuperando el arca de la presencia, estoy cargando la presencia, estoy trayendo la presencia, recuperé la presencia que el pueblo había perdido, recuperé la presencia, estoy trayendo el arca que le corresponde al pueblo de Israel. Este es el arca que Jehová Dios hizo, este es el
al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. El Señor le enseña al profeta lo que has de hacer. Nunca hagas nada si Dios no te mandó a hacer. Déjate enseñar por Dios, profeta. Déjate enseñar por Dios, hijo de profeta. Yo te enseñaré lo que debes de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Pero yo me llevo bien con los pastores. Este tiene gracia. ¿Gracia de qué? Tiene, porque usted se mueve por el parecer. El parecer. Parece, no. Eso no es. O es de Dios o no es de Dios. O sirve o no sirve. Servía a Dios, servía a Satanás. Punto. Pero nos llevamos por el parecer. Entonces Dios le dijo, les dio instrucciones: al que yo te enseñare, al que yo te diga, a ese vas a ungir. Porque Samuel iba a ir y iba a ver a todos los hermanos altos, hermosos, guerreros. ¡Wow! ¡Qué siervo de Dios! La camisa, la corbata, los zapatos no te hacen siervo. ¿Sabes lo que te hace el siervo? Las rodillas, agarrar la coba para venir a limpiar la casa del Señor. Si tú quieres que Dios te use con esto, agarra primero esto. ¿Sabes cuándo vinieron mis grandes revelaciones? Cuando limpiaba solo la casa de Dios. Y a veces están esos obreros: hoy no puedo. Amén, voy yo. Iba chueco, con dolor de muela, con las calles picadas, hinchadas por acá, los flemones. Rengo. A veces vi para el boleto, me iba caminando igual. Ay, no importa, no venga. Y yo mientras iba orando, la silla oraba, y mientras pasaba el trapo, y ahí venía el Espíritu de Dios. Y ahí venían las palabras. Y ahí venían de repente de Dios cuando tenías que tirarte de rodillas, llorar en la presencia. Cuando vuelas, aleluya, vuela, no la lavandina, el detergente, pero quedas postrado media hora y el Padre, el Espíritu Santo te comienza a limpiar. Te comienza a restaurar, te comienza a sanar, te comienza a limpiar, comienza a hacer la obra y comienza a revelarte y decirte: ¿sabes por qué? Pasa esto y esto y esto, hijo, y te habla papá, aleluya. Te habla papá y te dice: ¿sabes por qué pasa esto, hijo, y esto y esto y esto y esto? ¿Sabes por qué hay esto todavía en el corazón? ¿Sabes por qué todavía tú te cuesta esto y esto y esto? Y ahí el Padre te habla: porque todavía en tu corazón hay esto y esto y esto y esto. Porque todavía tú tienes que pelear. Tú no tienes que pelear con el hermano, pelea con vos mismo. Porque vos mismo sos el que no quiere amar, el que no quiere perdonar, el que no quiere soltar el perdón, el que no quiere muchas cosas. Tenemos que pelear contra nosotros mismos. Entonces Dios te dice: tienes que matar tu carne y vivir en el Espíritu. Entonces Dios, en el medio que tú vas limpiando, le dice: hijo, ¿viste cómo ilustraste? Así te voy a agarrar y te voy a ilustrar. ¿Te imaginas las manos de Dios, que Dios te ilustre? ¿No queda nada? Sí, Señor. Y a su nombre. Usted vio las piedras pulidas como la naturaleza. ¿Quién las pule? El Señor, la naturaleza, las manos de papá. Y si el Señor trabaja contigo, tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo. Esa es la intimidad. Entonces David pasaba intimidad. Mientras el ejército estaba preparado y tenían la espada afilada, el escudo, pero eran cobardes porque no querían pelear contra Goliat. Porque ellos estaban preparados para la guerra. Estaban preparados, venían a una escuela de guerra. Pero su corazón no estaba preparado. En su corazón había palabra de Dios. Muchos tenemos palabras de hombre, pero no tenemos palabras de Dios. Muchos nos movemos por la experiencia de los demás, pero no nos movemos por la experiencia que yo tengo con Dios. Y a su nombre. Pero David tuvo experiencia con Dios. David defendió a su pueblo. David peleó contra los demonios. David peleó contra las fieras del campo. David peleó contra el león rugiente. ¿Quién es el león que venía a atacar a las ovejas? Satanás lo despedazó, lo hizo pedazos, pero no dejó que tocara alguna de las ovejas de su padre.
Y a su nombre. Y a su nombre. David ganó un voto de confianza delante de Dios. Porque Dios vio si él sabe cuidar. Cuando nadie lo ve, quiere decir que cuando, aleluya, esté alguien, lo va a hacer mejor aún todavía. Porque si aún nadie lo ve y está haciendo las cosas mejores, lo va a hacer mejor cuando tenga que llevar adelante a gobernar un pueblo. Lo va a hacer mejor, lo va a hacer con excelencia. Tiene carácter, fue formado. Y en el servicio, Dios te va a formar y te va a preparar. No te preocupes en este tiempo por quién Dios está usando, quién Dios está levantando o quién Dios va a levantar. Preocúpate de preparar tu corazón. Preocúpate de preparar tu corazón. Preocúpate de preparar tu vida. Preocúpate de lo que está acá adentro. Y a su nombre. David preparó, por eso lo envió. Lo envió a la casa. Y a su nombre. Capítulo 12, voy terminando. Y envió por él. Y le hizo entrar. Y era rubio y hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Después que pasaron todos los preparados, todos los guerreros, y Samuel contento, este debe ser. Y el Señor decía: este no es. No mires lo alto, no mires su parecer, no mires su hermosura, no mires, porque yo miro el corazón. Gloria a Dios, Señor. Yo miro el corazón. No miro la belleza de afuera, yo miro el corazón. ¿Sabe que la belleza se termina? Porque un día la belleza se va a terminar. La belleza es pasajera, la belleza es vanidad. Pero aquellos que quieren ganar a Cristo, todo lo demás es basura por ganar a Cristo. Y a su nombre. Mira, envió por él porque le dijo: no tienes otro hijo acá, ya me mostraste a todos, pero si el Señor me mostró esta casa y me mandó a esta casa porque acá hay un hijo que tiene que ser ungido, ¿a dónde está? Pero no hay más nadie. Y por allá viene la mamá, porque las mamás son las que luchan por sus hijos y los defienden, ¿o no? Esta madre, pero sí está David allá atrás. Ah, mami de ¡Santo! ¡Santo! ¿Sabes por qué Dios te va a ungir? Porque primero tienes que ser olvidados por todos. Gracias, Señor. Tienen que ser desechados por todos. ¿Usted piensa que el ministerio es fácil? El ministerio de Jesús fue fácil, todos lo aceptaron, ¿no? Mientras lo sanaba, viva el rey, Osana, le tiraban las palmeras, vení saname, vení tocame. Pero cuando dijeron: soltemos a Barrabás y crucifiquen a Jesús, el mismo que fueron sanados, dijeron: crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás. A Jesús lo negaron, a Jesús lo escupieron, a Jesús le pegaron. Nadie lo defendió. Nadie se quedó, ni sus discípulos. Salieron todos corriendo: nos van a matar nosotros también, vámonos. Por las dudas salgamos corriendo. ¿Tú pensás que todos te van a aceptar? No, no te van a aceptar. Ahí es cuando comienza tu ministerio. Ahí es cuando comienzas a ser pulido. Ahí es cuando comienzas a ser preparado. Aleluya. Ahí es cuando comienza tu ministerio. ¿Saben qué? Se reían de mí porque yo tuve 15 años enseñando a los niños. Me decían que nunca iba a morir ahí, que no servía para nada. Yo no me hacía problema. Y yo no hablaba tanto como ahora. Ni me reía, para que ustedes tengan, los que me conocen, ni me reía. En la iglesia era una momia así. No me quería enredar con nadie, no quería hablar de más, no quería decir nada. Todo era pecado para mirar. Amén. Terminaba el culto y te vendía fútbol a mi casa, no quería hablar con nadie. Chao. Amén. Nunca vas a llegar a nada. Nunca. El pastor de los niños me dice. 15 años sirviendo. Y 15 años. Y no era de espantar porque me dolía algo. A veces me iba sin comer, pero servía. A veces no tenía para el boleto, pero servía. A veces me iba por la lluvia, pero servía. Y a su nombre. Y me iba igual. Caminaba muchas cuadras, pero no tenía la iglesia acá a la vuelta y era el último en llegar. Y a su nombre. Pero lo que el hombre desecha, lo que el hombre dice no sirve, Dios lo hace servir.
Gracias, Padre. Porque cuando todos dicen que no, y ellos estaban esperando, porque muchos estaban esperando, me van a ungir a mí de profeta. Todos querían ser profetas. Gracias. Pero el que verdaderamente fue llamado por Dios hacía mi tarea y volvía a cuidar niños. Profetizaba y volvía a limpiar baños. Profetizaba y volvía a la intercesión. Profetizaba y volvía a predicar la palabra. Profetizaba y volvía al servicio. No era mucho exhibido en el altar. Se mataban por el altar. Yo le esquivaba al altar. Úsame abajo, Señor. Úsame para restaurar las almas. Dame una palabra de poder para alguna. Amén. Si alguien se sana, si alguien es liberado a través de una profecía, gloria a Dios, mi corazón se pone gozoso y contento. Pero cuando llega el tiempo que Dios dice, tengo más, voy a hacer más contigo. Voy a hacer más contigo porque, aleluya, en los secretos me adoraste. Gracias, Señor. No buscaste la fama de los hombres, no buscaste el aplauso de los hombres, no buscaste que alguien te celebre. No buscaste los mejores lugares, no buscaste que alguien te reconozca. Pero el Padre está viendo tu trabajo. Y cuando llega el tiempo, el Padre te va a exhibir y te va a poner. Porque todo lo que uno siembra en los secretos, Dios te va a recompensar en público. Y a su nombre. Los que hoy no servían, salimos 7 iglesias de la casa central. Los que hoy no servían, hoy está sirviendo. 7 iglesias, y a través de esta iglesia salieron otra iglesia, porque le dijeron, si el pastor puede, ustedes también pueden, salgan a pastorear, vayan a formar discípulos a las naciones. Y a su nombre. Entonces, llamámelo. Y cuando lo trajo, lo fueron a buscar. Y entró, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Claro, otros se van a poner contentos, otros no. Otros van a decir, yo que estoy al lado, a mí me toca. Revisa cómo está tu corazón. Revisa cómo está tu vida. Revisate cómo estás. Aleluya. Y lo ungió entre medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó. Y luego Samuel y se fue. Y volvió a Ramá. Dice que en ese día que fue ungido el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y el Señor lo guardó. El Señor lo protegió. Y se cumplió la palabra que él iba a ser rey sobre Israel. Y a su nombre. ¿Qué es lo que voy con esto, iglesia? Cuando hay un padre está preparando hijos, Dios enviará profeta a confirmar tu ministerio. Dios enviará personas a confirmar lo que Dios quiere hacer contigo. Si te lo confirma bien, pero entre medio que te confirme, tú te tienes que preparar en el servicio. Los profetas, en la escuela de profetas, ¿saben lo que hacían? En la escuela de profetas eran formados. Los profetas amasaban el pan, los profetas lavaban los pies, los profetas le lavaban las túnicas a los sacerdotes. Los profetas estudiaban, los profetas limpiaban el lugar, los profetas tenían que cocinar. Esa era la escuela, el servicio, servir a los demás. ¿Quieres ser grande en tu ministerio? Aprenda a servir a los demás, porque si tú no sirves a los demás, no puedes servir en tu ministerio. Tendrás un ministerio fracasado, tendrás un ministerio donde no va a avanzar y no va a crecer. Tendrás un ministerio llamado por el hombre y no por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vino sobre David. Porque lo que Dios unge, lo unge Dios, no lo unge el hombre. Es mandado por Dios, preparado por Dios. Lo que Dios unge nadie lo puede borrar y quitar y sacar. Como los tiempos antiguos que el sacerdote ponía mitra limpia sobre su cabeza. Era de oro. Representaba el llamado al sacerdocio. Y así el Señor derrama aceite en la cabeza del ungido. Y nadie lo puede borrar, nadie lo puede sacar. Porque lo que Dios llama es al espíritu del hombre. Y cuando Dios tiene un trato con el espíritu del hombre, porque Dios trabaja con el espíritu se liga al espíritu de Dios. Y nunca más será. Pero que cuando usted se quiere ir, no puede, porque usted está ligado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te va a soltar y no te va a dejar. Por eso vengo a decirte que te prepares, porque Dios enviará profeta con cuernos a ungir a los hijos de la casa. Porque si hay un padre, ya hay alimento. Si hay un padre, está formando hijos. No te bajes, ponete de pie, no te bajes de la formación.
pero me está doliendo. No te bajes de la formación. Pero me están presando. Sí, pero que para el matambre, cuando lo sacan, lo ponen en una prensa para que no salga torcido, para que quede bien duro cuando se fríe. Le ponen una prensa y lo atan. Así es. No te salgas de la prensa de Dios. No te salgas del trabajo de Dios. No te salgas de lo que Dios está haciendo con tu vida. Aunque duela, si no entiendas, Dios no te llamó a entender, Dios te llamó a obedecer. Dios te llamó a avanzar, Dios te llamó a crecer, Dios te llamó a ir por más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de la casa hay aquí? ¿Usted se considera hijo de la casa? Amén. ¿Cuántos se consideran hijos de la casa? Amén.